Muy buen día para todos. Continuamos entonces con nuestro aprendizaje respecto al programa ampliado de inmunizaciones. Vamos a ver ahora algunos conceptos que es importante que todos conozcamos cuando trabajamos en vacunación o inmunización. Inicialmente vamos a recordar que la vacunación ha trascendido del niño a la familia. También debemos recordar que las enfermedades infecciosas son las principales causas de muerte a nivel mundial, especialmente en la población infantil. Gracias a la intervención de las vacunas, se ha logrado la reducción de estas enfermedades en más de un 95%. Esa tabla que podemos apreciar en esta imagen es un cuadro comparativo de la intensidad en la que se presentaban las enfermedades antes de que se utilizaran las vacunas y luego cómo han disminuido enormemente. Es un estudio realizado en el año 2010. En este momento todavía existen algunas enfermedades, pero la gran mayoría se han logrado controlar y muchas de ellas ya estando en proceso de eliminación y de erradicación. La más importante de las que estamos tratando es la poliomielitis, el sarampión, que ustedes lo han escuchado, y que esto nos ayuda muchísimo. La intervención de las vacunas nos puede demostrar a través de los estudios que es la segunda intervención a nivel mundial, la segunda después de la utilización del agua potable en las comunidades. Por eso es la gran importancia de la vacunación. Identificamos en esta diapositiva el gran impacto que ha tenido la aplicación de las vacunas. Nosotros ya sabemos que tenemos una enfermedad a nivel mundial erradicada, que es la viruela. En este momento está en control la poliomielitis, pero se quiere llegar a la erradicación total de esta enfermedad. Los virus tipos 2 y 3 ya fueron erradicados. Solo nos queda el virus tipo 1. Gracias al esfuerzo y al trabajo de todos los vacunadores, llegaremos a la erradicación del virus tipo 1, que es el que nos hace falta. También hay que recordarles que se ha trabajado duro los últimos años en la eliminación y el control de las enfermedades. En este momento, el sarampión, la rubeola y la rubeola congénita está encaminada hacia una erradicación. Está controlada, se ha venido eliminando en algunos territorios del mundo, pero se tiene que llegar hasta la erradicación de esa enfermedad. Las otras enfermedades en este momento, como lo vieron en la gráfica anterior, están en control. Ya no tenemos grandes epidemias de tosferina, de fiebre amarilla, de difteria. No, eso ya está controlado. Si acaso un caso en Colombia que se haya presentado de fiebre amarilla en los últimos años. Entonces las grandes epidemias ya se controlaron. Difteria, Colombia tenía muchos años de no tener difteria. En el año 2018 se nos presentaron 8 casos provenientes de Venezuela, situación que en Colombia se pudo controlar. Entonces no se nos olvide que la vacunación presenta un gran impacto en la salud pública de la población colombiana. Identificamos en esta diapositiva el gran impacto que ha tenido la aplicación de las vacunas. Nosotros ya sabemos que tenemos una enfermedad a nivel mundial erradicada, que es la viruela. En este momento está en control la poliomielitis, pero se quiere llegar a la erradicación total de esta enfermedad. Los virus tipos 2 y 3 ya fueron erradicados. Solo nos queda el virus tipo 1. Gracias al esfuerzo y al trabajo de todos los vacunadores, llegaremos a la erradicación
del virus tipo 1, que es el que nos hace falta. También hay que recordarles que se ha trabajado duro los últimos años en la eliminación y el control de las enfermedades. En este momento, el sarampión, la rubeola y la rubeola congénita está encaminada hacia una erradicación. Está controlada, se ha venido eliminando en algunos territorios del mundo, pero se tiene que llegar hasta la erradicación de esa enfermedad. Las otras enfermedades en este momento, como lo vieron en la gráfica anterior, están en control. Ya no tenemos grandes epidemias de tosferina, de fiebre amarilla, de difteria. No, eso ya está controlado. Si acaso un caso en Colombia que se haya presentado de fiebre amarilla en los últimos años. Entonces, las grandes epidemias ya se controlaron. Difteria, Colombia tenía muchos años de no tener difteria. En el año 2018 se nos presentaron 8 casos provenientes de Venezuela, situación que en Colombia se pudo controlar. Entonces no se nos olvide que la vacunación presenta un gran impacto en la salud pública de la población colombiana. Miremos ahora qué es memoria inmunológica. Y esto es muy importante que el vacunador lo conozca. ¿Qué es memoria inmunológica? Cuando uno dice que estoy haciendo memoria, es que estoy recordando algo. Y en eso consiste en el sistema inmunitario. Es la capacidad que las células del sistema inmunitario, los linfocitos T y los linfocitos B, tienen de recordar la presencia de un antígeno con el cual ya tuvieron un contacto. Y inmediatamente él hace una respuesta rápida contra ese antígeno. Basado en este concepto de memoria inmunológica, es que no se vuelven a reiniciar los esquemas de vacunación. Porque si la persona o el niño ha recibido una primera dosis de vacuna, no es necesario volver a colocarle una supuesta primera dosis. O si se le puso la primera y la segunda y él viene es por la tercera, pero hace como 2 años no vino o hace más de 1 año y el esquema es cada 2 meses, entonces yo tengo que volver a reiniciar el esquema. No. Basado en el concepto de los estudios de inmunología, se identifica que el organismo humano tiene memoria inmunológica. Por eso, cuando usted aplica la segunda dosis, el organismo actúa rápidamente y sube los niveles de defensas. En eso consiste la memoria. Y luego, cuando viene por la tercera dosis, tú aplicas esa tercera dosis, el organismo vuelve y responde, recuerda e identifica el antígeno y sube los niveles de protección contra la enfermedad. Eso es lo que nos quiere decir que el organismo tiene una memoria inmunológica. Pasamos a hablar de qué es susceptible. Decíamos ahora rato, hablábamos de quién era esa persona inmune, el que tiene las defensas contra las enfermedades. Pero el que no tiene las defensas contra la enfermedad, se dice que es una persona susceptible. No posee suficiente defensas en su cuerpo contra un agente patógeno cualquiera. Entonces no hay cómo protegerse de esa enfermedad. ¿Qué nos hace que seamos susceptibles? El que no hayamos recibido las vacunas. Por eso es importante la aplicación de las vacunas para disminuir en la población grupos de personas susceptibles. Por eso es importante mejorar los resultados de cobertura. Para subir los resultados de cobertura, se aumenta la población que ya está protegida, que ya está inmune a las enfermedades, y decimos entonces que la población susceptible son muy poquitos. Y al haber muy poquitos personas susceptibles,
es muy posible que no se presenten epidemias o brotes de algún tipo de enfermedad. Es muy importante entonces, para poder tener esos niveles de protección, aplicarse las vacunas y evitar ser susceptibles a la presencia de un virus o a la presencia de una bacteria. Pasamos ahora a hablar sobre el concepto de inmunogenicidad de las vacunas. Eso quiere decir, habla de la capacidad que tiene la vacuna de inducir anticuerpos. Hay unas vacunas que tienen mayor inmunogenicidad que otras. Estamos hablando de las vacunas vivas, que son mucho más potentes, mucho más fuertes. Con una sola dosis es suficiente para inferir anticuerpos en el organismo. Entonces estamos hablando de la vacuna de BCG, de la vacuna de sarampión, de la vacuna de fiebre amarilla. Tienen mayor inmunogenicidad. Y estamos hablando de las vacunas que son menos inmunogénicas, como la vacuna de DPT, que tenemos que colocarle 3, 4 o 5 dosis para que el organismo produzca suficiente defensa. Entonces ahí está la diferencia en que unas vacunas tienen mayor inmunogenicidad que otras. Vamos a mirar dos conceptos que son muy importantes dentro de la utilización de las vacunas. Estamos hablando entonces de lo que es la eficacia y de lo que es la efectividad. La eficacia es el grado de protección que confiere una vacuna a una población. Entonces se está hablando de un porcentaje de población que está recibiendo el beneficio de protección de esa vacuna. Se expresa en porcentaje. Cuando hablamos de esa eficacia de una vacuna, hablamos que esa vacuna es eficaz en un 98%, en un 99%, en un 95%, y la más bajita que todos conocemos, que es la vacuna de BCG, se dice entre un 60 y un 80% de eficacia es cuando hablamos de la BCG. Pero cuando hablamos de una vacuna como la de fiebre amarilla, estamos hablando que tiene una eficacia mayor del 99%. Si estamos hablando de la vacuna de sarampión, estamos hablando de una eficacia mayor al 95%. Entonces, que en la gran volumen de población que se atiende, que se le aplican las vacunas, a esa proporción poblacional le está dando protección la vacuna. Cuando estamos hablando de efectividad, es el impacto que tiene la vacuna en pro de la erradicación o de la eliminación de una enfermedad. Ese impacto varía de acuerdo a las características propias de la vacuna y a la cobertura que se logre con esa vacuna. Para que deba haber una adecuada efectividad en la población y realmente se logre el impacto que se quiere, que es o controlar la enfermedad, o eliminar la enfermedad, o erradicar la enfermedad, se tiene que tener en cuenta que hay que mirar las características propias o intrínsecas de esa vacuna. Estamos hablando que una vacuna que presentó un alto impacto fue la vacuna que nos permitió o le permitió a la humanidad erradicar la viruela. Otra vacuna que es de alto impacto y que ustedes lo conocen y lo han visto es que en los últimos años se ha logrado erradicar el virus de la poliomielitis tipo 2 y 3 de diferentes partes del mundo. Entonces son vacunas que de altísima efectividad. Y en ese paso va una vacuna también de alta efectividad, como es la vacuna del sarampión. Y con ella se logrará erradicar esa enfermedad del planeta. Entonces, de acuerdo, si nosotros sabemos
que logramos coberturas superiores al 95%, se ayudará para que se logre el verdadero impacto que queremos lograr con la utilización de las vacunas: eliminar, erradicar o controlar las enfermedades. Recordando el concepto de inmunidad, que ya lo habíamos visto unas filminas atrás, decimos que es esa resistencia que tiene el cuerpo. Son las defensas, son los anticuerpos que tiene el organismo humano para actuar contra un microorganismo que nos puede producir un proceso infeccioso. Estábamos hablando de una inmunidad en mí como persona, en una sola persona. Yo le aplico la vacuna a alguien, a una persona, a un niño, a una embarazada, para que le confiera inmunidad a esa persona. Pero hay un concepto mucho más amplio que se llama inmunidad de rebaño. Cuando estamos hablando de inmunidad de rebaño, estamos hablando de un grupo poblacional que está protegido contra un agente infeccioso. Esa inmunidad de rebaño depende de la proporción de personas que estén vacunadas. Depende entonces de la cobertura. Mientras más alta sea la cobertura, yo puedo proporcionarle al grupo poblacional inmunidad de rebaño. Se habla de que se puede lograr inmunidad de rebaño cuando el grupo poblacional, más del 95% de esa población, tiene la vacuna. Entonces, algunas vacunas logran de que ese 5% que le hizo falta acceder a la vacuna porque no llegó el vacunador o porque la persona lo rechazó, ese 5% recibe un beneficio por estar en contacto con las personas vacunadas. Él también recibe esa inmunidad por el contacto permanente con las personas vacunadas. En ese momento estamos hablando de inmunidad de rebaño. Las vacunas que producen ese tipo de inmunidad de rebaño son las vacunas de polio, la vacuna oral de polio, la vacuna de neumococo, la vacuna de hepatitis A, y se están viendo beneficios en la vacuna contra el virus del papiloma humano, donde se han vacunado un alto número de niñas. El hecho de estar esas niñas, cuando ya son adultas, tener ese contacto íntimo de relaciones entre niños y niñas, relaciones sexuales, hace que se logre que los niños reciban ese beneficio de inmunidad para sus cuerpos. Así no los estemos vacunando. Entonces, a eso hace referencia la inmunidad de rebaño. Teniendo una alta proporción de población vacunada, ese otro grupo poblacional que está en contacto con los vacunados también recibe el beneficio de la inmunidad. Miremos ahora otros conceptos que ya ustedes manejan bastante, y es cómo están compuestas las vacunas, cómo es esa composición de las vacunas. Estamos hablando de que hay unos elementos que las conservan, que las mantienen estables para que no se vayan a deteriorar muy fácilmente. Esos son los preservativos, estabilizadores y en algunos casos antibióticos que se le adicionan a las vacunas para que no se vaya a presentar contaminación en las vacunas y crecimiento de las bacterias dentro de la vacuna. Ejemplos de esos preservativos y estabilizadores: el timerosal o tiomersal. Algunas vacunas tienen algunos componentes de timerosal. Otras vacunas tienen componentes de neomicina porque son las que se evitan de que la vacuna se deteriore, se contamine fácilmente. Para eso son los preservativos, estabilizadores y antibióticos.
Otro componente de las vacunas son los adyuvantes. Las vacunas que ustedes conocen y que más adelante vamos a ver, que son vacunas muertas, llevan en su composición un componente llamado aluminio, alumbre o calcio. Eso facilita que haya una mejor respuesta inmune dentro del organismo de las personas. Mejora la capacidad del organismo de hacer defensas contra la enfermedad. Para eso es que se le adicionan los coadyuvantes a las vacunas. Otros componentes que tienen las vacunas es el solvente o la parte líquida que tiene la vacuna. Puede ser agua destilada o puede ser solución salina. Algunas vacunas ya vienen líquidas, entonces ya vienen integradas en ese solvente dentro de la vacuna. Pero otras vacunas, como ustedes ya las conocen, como la de BCG, la de sarampión, la de fiebre amarilla, tienen un componente sólido y un componente líquido. En el momento en que se van a preparar para aplicarla, es que se hace esa dilución entre las dos. Entonces, la parte líquida es la parte que llamamos solvente. Fragmentos de preparación que tienen las vacunas. Es otro componente, digamos, que son las células de la vacuna, que son las células de la bacteria o del virus por el cual está compuesto la vacuna. Hay que tener presente, y más adelante lo vamos a ver en la clasificación de las vacunas, que hay vacunas que son de células completas y hay vacunas que son fraccionadas, solamente toman parte de la célula. Entonces, esos son uno de los componentes que tiene la vacuna. La célula, que puede ser completa o que puede ser fraccionada. Otro concepto que es muy importante recordar es cuando estamos hablando de las valencias de una vacuna. La gente llama erróneamente a la vacuna de DPT vacuna monovalente. Es un concepto que viene muy arraigado desde hace muchos años. Pero cuando estamos hablando de vacuna monovalente, es que en su composición interna solo existe un microorganismo, no más. Estamos hablando de un solo antígeno. Entonces estamos hablando, por ejemplo, de la vacuna contra el sarampión. Cuando viene solo la vacuna con ese sarampión, con un solo virus, el virus del sarampión. Pero cuando estamos hablando de vacunas polivalentes, es que estamos hablando de varios antígenos incluidos o combinados dentro de una sola vacuna. Hay más de un antígeno. Entonces estamos hablando, por ejemplo, de la vacuna del sarampión, rubeola, paperas. Son 3 virus diferentes y los 3 están incluidos en una sola vacuna. Y ahí vemos la diferencia. Monovalente, cuando la vacuna solita es sarampión y no más. ¿Y la hemos aplicado monovalente? Sí, la hemos colocado monovalente. Y tenemos la otra vacuna que se llama triple viral. Esa es una vacuna polivalente. Tiene 3, tiene más de un solo antígeno. Tiene sarampión, rubeola y paperas. Entonces, cuando estamos hablando de la vacuna de DPT, es difteria, tosferina, ¿sí? Difteria, tosferina y tétanos. Es una vacuna trivalente, tiene 3 tipos de antígenos diferentes. Entonces, es bueno ir cambiando el concepto de que le decimos a la vacuna de DPT, vacuna monovalente, sabiendo que no es monovalente.
tiene 3 tipos de antígeno: contra difteria, contra tétanos y contra tosferina. Si estamos hablando de la vacuna de pentavalente, tiene 5 antígenos: difteria, tétanos, tosferina, hemófilos influenza tipo B y hepatitis B. Tiene 5 antígenos, protege contra 5 enfermedades. Entonces, si tiene uno, es monovalente. Y si ya tiene más de uno, hablamos de que la vacuna es polivalente o llamada también multivalentes. Pasamos ahora a un concepto mucho más detallado de los tipos de inmunidad que pueden haber. Ya vimos que la inmunidad es la defensa que tiene el organismo cuando produce anticuerpos. Pero esa defensa del organismo la puede adquirir de una manera activa o de una manera pasiva. Esas 2 clasificaciones también se pueden adquirir de 2 maneras, o de una manera natural o de una manera artificial. Entonces, la inmunidad activa yo la puedo adquirir naturalmente cuando me da a mí la enfermedad, cuando me da la infección. Entonces, estamos diciendo que una persona adquirió la inmunidad, fue activa porque le dio la enfermedad, le dio la infección, y estamos hablando de los que ya tienen defensa contra el sarampión porque les dio sarampión, o los que ya tienen defensa contra la varicela porque les dio varicela. Otra forma de adquirir inmunidad activa es la inmunidad activa artificial, que es la que proporcionamos nosotros con la vacunación. Es activa. El organismo tiene que trabajar, producir las defensas. Y él produce las defensas después de que le aplican la vacuna. Entonces, hay algo muy importante en esto. La inmunidad activa, el organismo, el sistema de defensas, produce las defensas. La produce de manera natural porque me dio el virus y tuve la enfermedad. O la produje de manera artificial porque me metieron el antígeno a través de una vacuna. Pero en esa está trabajando el organismo produciendo los anticuerpos. Pero vamos a la otra línea, que es la inmunidad pasiva. También hay pasiva, natural y artificial. La pasiva natural es de 2 maneras la podemos adquirir. Una, a través de la placenta. La madre tiene defensas y se las transfiere a su hijo. El hijo, ese bebecito que está dentro, en el útero, no tiene, ese cuerpo de ese bebecito no tiene que producir nada. La mamá le está pasando las defensas a través de la placenta o a través de la leche materna. También es otra alternativa. La mamá produce las defensas, el bebé toma la leche materna y ya recibe las defensas hechas, construidas. La pasiva artificial son la otra forma de pasiva, que es la artificial, y es la aplicación de las gamma globulinas. Quiero recordarles un ejemplo que siempre decimos. Cuando estamos haciendo la vacunación del recién nacido, cuando estamos vacunando al niño recién nacido, hijo de madre positiva para hepatitis B, nosotros a ese bebé le hacemos una inmunidad activa artificial porque le ponemos la vacuna contra la hepatitis B. Y le hacemos una inmunidad pasiva artificial porque le colocamos la inmunoglobulina contra hepatitis B. Más adelante, en la siguiente filmina, vamos a profundizar
un poco más el tema de los tipos de inmunidad. Aquí entramos más en el detalle. Ya miramos y decimos, ¿qué es una inmunidad activa? Es la protección producida por el propio sistema inmune del organismo. El mismo sistema inmune produce las defensas en respuesta a una enfermedad o en respuesta a la vacuna, pero son el mismo sistema inmune el que produce las defensas. Esa es la inmunidad activa. Cuando hablamos de inmunidad pasiva, es una protección transferida por anticuerpos de otra persona o de unos animales, porque puede ser, y ahorita lo vamos a ver más adelante. Entonces, esa inmunidad pasiva, el organismo no tiene que producirlo, ya están hechos los anticuerpos, y los anticuerpos se lo entrega la mamá a su bebé a través de la placenta, o se los entrega la mamá a su bebé a través de la leche materna. Y ya vamos a ver más adelante la inmunidad pasiva cuando nos ponen alguna antitoxina que se extrae de algunos animales. Entonces recordemos, una inmunización activa puede ser por una infección natural, por adquirir la enfermedad, o artificial porque me han colocado una vacuna. Entonces estamos haciendo ese reforzamiento. La inmunización pasiva también puede ser natural y artificial. Natural a través de la leche materna y la placenta que pasan las defensas. O artificial a través de las inmunoglobulinas que le colocamos a las personas para protegerla de las enfermedades. En la inmunización pasiva se está hablando entonces de dos tipos de inmunización. Una que es heteróloga, quiere decir que no es de ser humano, es de otra especie animal. Estamos hablando de los sueros que se extraen de los caballos. El suero antiofídico, el suero antirrábico, el suero antitetánico o el suero antidiftérico. Si se extraen de animales, se llaman heterólogos. También hay homólogos de estos sueros, también hay homólogos de esos sueros. Y es mejor los sueros homólogos que los sueros heterólogos, porque el heterólogo puede producir en el organismo humano alguna reacción alérgica, mientras que los homólogos son claros, son similares, son extraídos de otras personas y entonces esa tiene menos reacción alérgica en el organismo humano. Estos sueros heterólogos son, ya dijimos entonces, una inmunización artificial. Cuando estamos hablando de inmunización pasiva, homóloga, o sea que lo da un ser humano. Y estamos entonces hablando de dos posibilidades, o artificial o natural. Si hablamos de una inmunización activa artificial, estamos hablando de las inmunoglobulinas, como la inmunoglobulina que se le coloca al recién nacido, hijo de madre positiva para hepatitis B. Pero si estamos hablando de una inmunización pasiva homóloga, o sea, de un ser humano, estamos hablando de la leche materna y estamos hablando de las defensas que pasan a través de la placenta para proteger al bebé, para que cuando nazca no le dé, por ejemplo, el tétanos neonatal, ¿cierto? Que es una defensa que nosotros la colocamos cuando le ponemos a la mamá la TD o le colocamos la DPT acelular. Después, si le ponemos la DPT acelular, la madre hace las defensas, la pasa a través de la placenta
y lo que estamos protegiendo al niño es para que no le vaya a dar la tosferina siendo niño menor de 2 meses. Entonces, ahí vemos la diferencia de los homólogos y los heterólogos. Heterólogos de procedencia animal, homólogo de procedencia humana.